Bueno, primera vez en Buenos Aires Negra, Carlos Zanón, amigo de Barcelona, que bueno, viene de la Semana Negra de Gijón, donde acaba de ganar el Tarse James, ¿verdad? Así que bueno, viene pegando fuerte. Y acá lo tenemos recién llegadito, recién aterrizado. Y ¿cuál es el tema tuyo? Cuando la ficción dice la verdad. Cuando la ficción dice la verdad. Muchas veces se dice eso de que la realidad supera la ficción. Y yo lo discuto, yo digo que no es más así. Pero que no es más así porque la realidad está suspendida. Es decir, lo que tenemos por realidad en realidad son versiones de la realidad que nos llegan a través de los medios, cada medio con su línea editorial, que es una línea política, y cada medio haciendo un recorte de acuerdo a esa línea editorial. Entonces, con esos fragmentitos nosotros construimos eso que decimos que es la realidad, pero es solo una percepción. Hay dos cosas que no están funcionando más, son la realidad y el futuro. El futuro también está suspendido. Bueno, lo dejo con Carlos. Gracias, Carlos, por venir. Buenas noches, gracias por la invitación a Ernesto, a la gente de BAM y por estar aquí. En realidad el título de la charla es un poco más largo, pero no es lo que se decía Ernesto. Es cuando la ficción dice la verdad y cuando la verdad es una mala historia. Entonces, bueno, básicamente haré primero el trabajo que se me exige y luego que es, digamos, esa verdad, ¿no? Es decir, cómo la ficción puede llegar donde no puede llegar a veces ni el periodismo, ni la historia, ni lo que sabemos. Digamos, es el trabajo serio que dentro de un certamen. Y luego la otra parte es lo poco que nos sirve la verdad para vivir, lo poco interesante a veces que es la verdad y lo divertidas que son las mentiras y las pocas cosas. Podría citar autores clásicos, pero uno es lo que es y voy a citar a gente que conozco. En principio hay una frase que me gusta mucho, una historia real, esta sí que es verdad, de un entrenador de la segunda liga inglesa. El equipo era alcoholista, iba perdiendo 10-1 y su delantero centro le dieron una entrada muy dura y quedó conmocionado en el campo. Entonces el entrenador envió a masajista por el jugador y vino el masajista al banquillo de entrenadores de qué le pasa. Dice, está con una conmoción increíble, no sabe quién es. Entonces el entrenador le dijo, bueno, dile que es Maradona y que siga jugando, ¿no? Quiero decir que con la verdad se va a veces, decía la canción, que el problema de la verdad es que no tiene remedio, ¿no? Y entonces, con la verdad probablemente nos muramos muy dignos, pero probablemente para saltar, para hacer 100 metros lisos en 7 minutos o en 8, tienes que creer en cosas que quizás no existan. Para explicarte a ti mismo probablemente tengas que recurrir a una mítica o unas fantasías o contarte a ti mismo de una determinada manera que tenga que ver poco con la realidad. Pero bueno, eso si acaso lo dejamos para la segunda parte y vamos a explicar un poco lo que consideramos, es decir, ¿por qué, en qué momento la literatura criminal o la literatura o la novela negra puede llegar a donde no llegan las otras cosas? De cierta manera desenmascarar un poco por qué pasa lo que pasa, o al menos como decía Ernesto, ¿no? Es decir, hacer una hipótesis. En el fondo, los escritores son unas gafas de ver, y esas gafas de ver, aunque digamos que son realistas, no dejan de ser una mirada. El periodismo más malo, el periodismo más peor hecho, tiene un límite, que es probar lo que dice. El periodismo puede informarnos o desinformarnos, pero hay un momento en el cual hay un abismo que tiene que saltar, que es inventarse. Y ese, incluso en el peor periodismo, la gente que aún escuchamos a los medios o leemos las noticias, es un salto que no le vamos a permitir. Es decir,
periodista puede saber por quién ha tomado esa decisión, puede saber por qué se hace ese tipo de política, puede saber quién es el corrupto, quién es el asesino, pero no, si no tiene una prueba no puede decirlo. Y aquí es donde entra la ficción. En realidad, muchos de nosotros como ciudadanos sabemos lo que ha pasado, sabemos quién ha dado la última orden, sabemos por qué las cosas son como son, pero la ficción lo que hace es inventarse, es urdir una serie de mentiras, que lo que dicen con esas mentiras es decir la verdad. Todos tenéis en este momento 300 ejemplos en la cabeza. Yo os pondré uno que solo conocerán los que son de mi ciudad. Hubo un rifirrafe en el Parlamento de Cataluña en el cual el presidente de la comunidad en ese momento le dijo al presidente de la oposición que el problema que tenía su partido era el 3%. El 3% era la mordida que se llevaba la administración ante cada obra que daba. Eso lo sabía todo el mundo, lo sabe todo el mundo. Incluso algunos dicen que se quedó corto, no era el 3%. Es decir, pero no lo pudo demostrar nunca. Incluso hubo unos intentos de judicializarlo, pero los testigos donde dijeron una cosa luego dijeron que no. Es decir, su propio partido le hicieron disculparse, por lo cual aquello no llegó a ningún sitio. Pero todo el mundo sabe que es verdad. O sea, todo el mundo sabe cuál es la verdad. Y la verdad es que para negociar o para conseguir contratos por la administración tienes que pagar una mordida. Eso que no ha podido hacer el periodismo, que no han podido hacer los jueces, sí que ha podido hacerlo la literatura criminal, la literatura negra. Es decir, inventar una historia, montar una serie de cuestiones que permitan decirnos a nosotros qué es lo que realmente ha pasado. El problema es que con eso se hacen pocas revoluciones. Es decir, yo creo que la novela negra, la novela policial, cumple esa función de denuncia, cumple esa función de designar, de señalar qué es lo que está pasando, quién está detrás de las cosas, pero nos quedamos ahí. Yo creo que la novela policial es una novela de entretenimiento en el cual el autor es una persona que le hubiera gustado probablemente ser Jack London y no ha podido serlo, se ha convertido en otra cosa. Y el lector de novela negra también es un lector muy pasivo, es decir, nadie lee una novela de Connolly o una novela de Jim Thompson y sale a la calle a quemar containers. Probablemente sí que lo haríamos si lo escucháramos en un periódico. Si realmente en determinadas noticias que supiéramos que parte del poder está demostrado que haya hecho algo, sí que nos veríamos envalentonados en hacerlo. Pero tratándose de ficción, tratándose de una novela, le quitamos una cierta manera. Yo considero que la ficción, a pesar de que siempre nos llenamos mucho la boca los escritores de que, bueno, que realmente somos unas personas muy realistas, que reflejamos la realidad, que señalamos, que acusamos, condenamos, en el fondo hay un aspecto bastante conservador porque nos quedamos en eso y con eso desactivamos un poco la bomba. En este sentido, lo que a mí me parece como muy irónico y muy curioso es que, dicho esto, no hay nada tan corrosivo como la ficción. Probablemente, leyendo la novela, no saldrás a quemar un container ni saldrás a hacer justicia por tu cuenta, pero la ficción te cambia la cabeza, te cambia la mirada de ver las cosas, la mirada de ser, o como mínimo te cambia la posibilidad de pensar que hay otro que a priori cuando empieces el libro es muy distinto a ti, que piensa de otra manera sobre las mismas cosas y que de cierta manera pone en duda tus convicciones, y eso es muy corrosivo. Eso es algo que el poder siempre ha tenido muy claro. Es decir, por ejemplo, la Inquisición prohibió las novelas durante muchos siglos aquí porque, bueno, podían ser asesinos, inhumanos y crueles, pero tontos no eran, y sabían que una literatura como la picaresca que se hacía en España no convenía, porque la novela siempre ha estado muy enraizada en lo humano y en las cosas que estaban pasando. Entonces es obvio que no hay nada tan corrosivo como la ficción. En este sentido, ¿por qué la ficción? Yo creo porque estamos hechos de ficción, es decir, nosotros no somos nada más que historias. Yo muchas veces, evidentemente todo es exagerado y los escritores cuando hablamos son un poco exagerados. Pero yo creo que las ciudades son sus escritores y las personas solo somos historias.
todo lo que hacemos, o sea, cómo queremos, odiamos, comemos, olvidamos, nos reunimos, nos emplazamos, son fruto de que alguien en un momento determinado se lo inventó. Es decir, no somos más que eso. Por eso cuando leemos una novela de ficción en la que nos señala dónde está, digamos, el kit de la cuestión, dónde está el tema, lo reconocemos como propio porque estamos hechos de estas cosas, ¿no? Entonces yo considero que por eso es tan corrosiva la idea de ficcionar la realidad y de acceder a otras cosas. Pero yo creo que es mucho más corrosiva, más que la función de la novela policial hacia el exterior, la novela hacia uno mismo. Es decir, y vuelvo un poco a la anécdota del principio. El creernos, dile que es Maradona y que salga a la cancha y que igual mete 11 goles creyéndose que es Maradona, aunque sea el jugador peor de la Premier, ¿no? Y en este sentido, yo creo que funciona así. Yo les explicaré, dicen que lo peor que le puede pasar a una familia es que les haga un escritor dentro, y como hay un océano entre medio, les explicaré alguna historia de mi familia, que espero que no se lo digan. Hay una parte que es verdad, real. Mis padres nacieron en el año 37 en Barcelona, el mismo día, a la misma hora, en el mismo hospital. Esto es verdad. Muy Walt Disney y todo. Y entonces, digamos, la madre de mi padre y la madre de mi madre se conocían porque, bueno, era durante la Guerra Civil Española, entonces las camas estaban cercas. De hecho, esto no es necesario que lo supieran, pero ya se lo pongo con el hecho. La madre de mi madre dio de mamar a mi padre, y es algo que mi padre cuando se peleaba con su suegra siempre se lo decía, ¿no? Claro, la leche que usted me dio y todo esto. Tiene poco que ver con el BAM, pero bueno, es importante, lo tenía dentro, tenía que sacarlo. Bueno, todo esto es verdad, esto es verdad. O sea, hay un pequeño matiz, mi madre es un cuarto de hora mayor que mi padre, también mi padre se lo dice a ella, pero bueno, al margen de eso. Y nunca más se volvieron a ver mis padres. Nunca se volvieron a ver mis padres. Y entonces las madres sí que se veían por el barrio y tal, y entonces hablaban de los gemelos, entonces mi padre y mi madre sí que sabían, pues mira, pues tu gemelo trabaja de tal y cual. Mi padre acabó trabajando de taxista y mi madre cosía en una tienda de modas, y entonces una noche tuve que quedar muy tarde para coser un vestido de novia. Aquí volvemos a Walt Disney otra vez. Potente. Entonces nada, pues se quedó muy tarde, entonces tuvieron que coger un taxi y llegó mi padre. Entonces nada, pues entonces mi padre dijo, pues aquí vive aquí trabaja una chica que conozco yo, que nació y tal. Entonces mi madre dijo, soy yo, señor. Entonces se hicieron novios, a mi madre le gustaba mucho que era trabajador, que bailaba, solo bailó hasta que se casó mi padre. Bueno, y esta es la historia que siempre nos ha contado, una historia de amor perfecto, el destino y tal y cual. Esta es la... Pero bueno, entonces un día mi abuela, que es un elemento también bastante especial, pero que no dará para varios BAM, si acaso, era muy especial porque era una señora que, por ejemplo, cuando mi mamá me dejaba con ella, me perseguía por la casa, se quitaba la dentadura postiza y me perseguía por la casa. O sea, vamos. Bueno, pero al margen de eso, entonces un día mi abuela me dijo, dice, no, es que nos cambiamos de casa por culpa de la viuda. Y yo dije, ¿qué es eso de la viuda, abuela? Dice, no, o sea, hay una viuda que estaba con tu padre y no era buena influencia. Entonces pensé, bueno, y ya mi padre no, cuando pasó el taxi por aquel día, mi padre ya estaba un poco tocadete. Pero bueno, lo dejé ahí. Entonces un día viendo las fotos, vi una foto de un señor en bañador, un señor que estaba muy bueno, ¿no? Y dije a mi madre, dice, ¿este qué? Dice, no, fue un novio que tuve. Entonces pregunté, ¿un novio? Dice, antes del Papa, ¿verdad? Dice, sí, tal. Dice, bueno, pero nos íbamos a casar y todo, pero al final no nos casamos, porque hice una broma sobre la que iba a ser mi suegra, y entonces se enfadó y él rompió el compromiso y tal y cual, pero me acuerdo una vez que pasé por una esquina y estaba embarazada de ti, me lo crucé, yo súper orgullosa. Entonces pensé, claro, yo no he nacido en un cuento de Walt Disney, yo he nacido del resentimiento y la venganza y el ahora, o sea, me he quedado sin novio, en un año me cojo al primer taxista que pille y mi abuelo, y mi padre que quería escapar de la viuda aquella. Entonces, claro, me siempre es mucho mejor nacer del odio y del resentimiento, de la venganza que de un cuento de Walt Disney, pero en realidad esto
Cuando yo a veces se lo he comentado a mi madre lo niega. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es esa. Pero es la verdad que nunca será formulada así mismo. Entonces quiero decirles que en el fondo siempre escucho, es mucho más divertido esa creación de la verdad y de la variedad. Yo creo que en mi casa es lo que me han enseñado siempre, la verdad siempre va bien cuando ya no tienes más remedio o cuando es mucho mejor que la ficción, pero si la ficción es mejor, da igual, utiliza la mentira siempre. Ya sé que no es muy edificante, pero realmente es lo que siempre me han enseñado. O sea, mi madre siempre era la doña de la tercera vía, ¿no? Nos decía, no sé, por ejemplo, le decía, tenemos una vecina que igual era coja, entonces ella se inventaba una historia. O sea, no podías enseñar si hubiera caído, no, eso fue porque le hicieron un mal de ojo y entonces y tal y cual. Entonces teníamos toda la familia como esta señora la compraron en una partida de cartas y tal. Entonces, que luego piensas si es verdad, pero yo veía a aquella mujer que se había ganado una timba y esto. Entonces, eso que parece un tic familiar, pues realmente yo creo que lo que conformó, no es que me hiciera escritor, ¿no? O sea, no, pero quiero decirte, lo que sí que demuestra es que en realidad a través de esas mentiras lo que haces es crear tu propia verdad. Y todo eso nos hemos pasado. Nosotros cuando recordamos nuestras propias historias, nuestra propia vida, nuestra propia mítica, no hacemos más que contarnos mentiras. A todos nos ha pasado de algún recuerdo que lo tenemos súper claro, que cuando lo hemos comentado con un hermano nuestro, el otro dice, no, si tú no estabas. O me pasó a mí, es decir, la memoria, que es un generador de la literatura, no deja de mentirnos siempre. Cuando nos contamos nuestras cosas, colocamos nuestros episodios míticos, cuando me pasó esto, cuando conocí esto, con lo importante, pero en el fondo todo es mentira. Estamos hechos de películas, estamos hechos de libros, estamos hechos de cosas que nos han dicho. Pero con eso podemos llegar a la verdad de lo que realmente somos. En realidad, explicando estas cosas, explicando de dónde venimos, explicando las cosas que nos han importado, son como... realmente es la síntesis de la literatura. Muchas veces se nos dice que la gente que escribimos novela negra hacemos novela de perdedores. En realidad toda la novela es de perdedores. Es decir, el Gran Gatsby es la historia de un perdedor, la historia de Lolita es una historia de un perdedor, la Biblia está llena de historia de perdedores. Job, ese sí que era un perdedor. O sea, lo hace todo bien, encima le castigan. O sea, es fantástico. Bueno, el Antiguo Testamento tiene en Yahvé el mejor malvado de toda la historia, creo, en ese sentido, el dios literario, creo que no es nada de Dios. Pero por ejemplo, sí que es verdad de que en realidad lo que hacemos es que no es que hagamos literatura de perdedores y la otra no lo haga, es que toda la literatura es de perdedores. ¿Por qué? Porque en realidad, al igual que la verdad, el triunfo solo tiene un relato. La persona que triunfa es porque cuando se explica a sí mismo, explica que todas las cosas que ha hecho le han conducido al éxito, como la verdad. Es decir, una persona que ha triunfado en los negocios, pues cuando él se explica, dice, mira, pues estudié esto, acerté, me junté con este socio que luego dejé en la estacada, también acerté, me fui a vivir a otra población, conocí a una señora que estuve 40 años con ella, me ayudó a levantar el negocio y luego la dejé por alguien más joven, acerté, ¿vale? Entonces hice un holding y todo esto, entonces pues yo soy tan maravilloso y soy el jefe de la Fórmula 1. Cuando explica a este señor, explica su historia, que solo es una, pero eso no es nada interesante literariamente. En cambio, el resto de mortales, cuando tenemos que explicar nuestra historia, está llena de novelas, está llena de cosas que pudimos hacer y no hicimos, está llena de errores, está llena de cosas que deberíamos haber hecho, está llena de aciertos, está llena de cosas que renunciamos para conseguir lo que queríamos. Yo creo que las novelas están ahí, las novelas están en las cosas, tanto las veces que dijimos que sí, pero también las veces que dijimos que no.